Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le voy a leer lo siguiente. Mientras usted lee este libro, alguien, un adolescente, un joven, un padre de familia está siendo forzado a cavar su tumba en algún paraje olvidado del país. Así inicia el libro de Sandra Romandía titulado Testigos del Horror. Sandra Romandía es periodista de investigación y escritora. Muchas gracias por estar con nosotros, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Platícanos, por favor, cómo inicia esta inquietud por narrar en un libro la historia ocurrida en el Rancho Izaguirre, un tema que, por supuesto, pues nos causó indignación, dolor y demás a la sociedad. Pues mira, creo que siempre se había narrado el tema de las desapariciones desde el lado de los familiares, lo cual es muy bueno. O sea, hay una cobertura periodística importante con respecto a las familias que buscan a sus desaparecidos. Pero cuando yo escuché la noticia por primera vez, dije, por primera vez tenemos la narrativa del lado de los desaparecidos. Es decir, de las personas que han sido secuestradas, reclutadas a la fuerza y muchas de ellas asesinadas. Es por eso que me di a la tarea de buscar personas que hayan podido sobrevivir de estos horrorosos aparatos que son estos campos de exterminio y de esclavitud que hay aquí en Jalisco. Entre ellos, por supuesto, el más conocido, esta noticia que se dio a conocer en marzo del Rancho Izaguirre, para entender y encontrar desde sus propias voces qué es lo que pasa con estas personas que simplemente dejamos de ver y que al parecer están siendo reclutadas por el crimen organizado. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? ¿Tuviste la oportunidad de contactarte efectivamente con testimonios de personas que estuvieron en este rancho? ¿Acudiste directamente al rancho? Sí, yo estuve en esta visita que hicieron los medios al rancho convocados por la Fiscalía General de la República, que pues bueno, fue muy sonada porque hubo ahí muchísimos tropiezos y desaseos en el tema pericial y criminalístico. Pero después de eso decidí abocarme en tres cosas fundamentales. Una, en buscar testimonios de personas supervivientes. Esto no quiere decir que yo haya ido a un lugar a citarme con ellos, sino a través de expedientes, confesiones, testimonios, por medio de terceras personas con las que pude hacer videollamadas. Hay que entender que las personas que lograron sobrevivir viven con muchísimo miedo, claro, viven con un terror profundo y con cicatrices psicológicas extremas. Es decir, no es fácil llegar a estas personas. Dos, documentar todo lo que había pasado en Jalisco en los últimos años para que se llegara a este extremo, de darnos cuenta que por años funcionaron estos centros de reclutamiento forzado con falsas ofertas de trabajo para jóvenes y que los estaban esclavizando para el crimen organizado. Y tres, buscar contar una historia que fuera completa, es decir, no solo abocarme a lo mejor a lo sensacionalista de las historias que son muy crudas, como tú las pudiste leer, de todas las cosas que les obligaban a hacer mientras estuvieran reclutados por el narco, o no solo abocarme a lo mejor a las voces de las familias desaparecidas o a las autoridades, sino poder hacer una historia completa para que el lector entienda dónde estamos parados, cómo demonios llegamos aquí y sobre todo cómo como sociedad permitimos esto. ¿Tuviste la oportunidad, Sandra, de platicar precisamente con habitantes del municipio, tanto de Tala, de Teuchitlán, Magdalena, en donde decían que en muchas ocasiones tal vez sabían lo ocurrido, pero preferían voltear a un lado porque de eso dependía su vida? También, pues bueno, narras de que efectivamente el tema de las desapariciones y el Rancho Izaguirre no es un caso aislado, sino que Rancho Izaguirre hay en muchas partes de nuestro país. ¿Qué fue lo que encontraste, lo que te causó pues más indignación de todo lo ocurrido? Porque efectivamente no es de 5 años a la fecha, esto viene gestándose desafortunadamente hace más de 10 años. Así es. Para empezar, hubo muchas señales. ¿Cómo es posible que Jalisco vaya por la vida con 15,000 desaparecidos como si no pasara nada, como si se los llevaran los extraterrestres, como si desaparecieran por su propia voluntad, cuando no es así? En vez de cuestionarse a las autoridades dónde están, quién se los está llevando y sobre todo por qué no los encontramos, porque los métodos para desaparecer cuerpos cada vez han sido más sofisticados. Entonces, donde no hay cuerpo, no hay delito. Y los propios testimonios cuentan las técnicas que ellos fueron desarrollando porque les ordenaban las personas que los esclavizaban de partir los cuerpos, de desaparecer absolutamente cualquier rastro de existencia humana para que no se acumularan los delitos de asesinatos y demás y no pudieran ser rastreados estos grupos criminales. Eso me sorprendió mucho. Me sorprendió bastante también encontrarme con lo complicado
complicado que era hablar con las víctimas, con las personas que sobrevivieron, no solo porque están muy dañadas psicológicamente, sino también porque ellos los obligaron a ser victimarios. Y ese es un tema que dejo en la mesa que es muy importante. Ellos viven con culpa, viven sintiéndose delincuentes, porque para sobrevivir tuvieron que asesinar, tuvieron que descuartizar, tuvieron que ir a tirar bolsas con cuerpos humanos, tuvieron que matar a sus propios compañeros en juegos tontos donde los líderes criminales pues se divertían nada más para verlos sufrir, y tuvieron que pasar tantas atrocidades que ellos mismos se sienten responsables, incluso tienen miedo de ser procesados por la fiscalía si van a confesar todo lo que vivieron, ¿no? Es por eso que me parece importante que hay un grupo de abogados en la barra mexicana de abogados que está hablando este tema en varios foros para ver cómo se va a tratar en México el tema de pasar de víctima a victimario, porque no hay un esquema legal que les dé un tránsito en el proceso judicial mucho más claro y se les juzga a todos por igual como criminales. Tanto a ellos como a los familiares de las personas desaparecidas también están desafortunadamente en este sentido, que en muchas ocasiones pues no tienen la manera de pues tener que el seguro social o esos seguros por parte de su familiar que se encuentra desaparecido. Se encuentran desafortunadamente en esta misma situación. Sí. Los familiares de desaparecidos viven una tragedia en México. Primero porque les desaparecieron, y lo digo, les desaparecieron porque fueron criminales solapados por el Estado. No es posible que tengamos gobierno y que no haya la posibilidad de detener a estos criminales que están reclutando a los jóvenes. Eso por una parte es su tragedia. La segunda es que nadie les ayuda en el proceso de la búsqueda. Claro. Investigué alrededor de 20 historias y el 90% de ellos se señala en la fiscalía como omisa o como coludida. Y eso es muy, muy grave. Y la tercera parte en la que se agrede a las familias de desaparecidos es que hay muchísima confusión con respecto a la identificación de cuerpos. Lo vimos en el caso de Fabiola, una madre de Nayarit que tenía 2 años casi buscando a su hijo, y resulta que el cuerpo de su hijo tenía 1 año y medio en Semefo de aquí de Jalisco. Él fue reclutado por el narcotráfico a la fuerza de Nayarit y apenas le dijeron tiempo después, porque su caso se hizo público. Aparece a veces que los casos se tienen que hacer públicos para que se les ponga atención. Y cuando le van a entregar los cuerpos, le entregan un cuerpo que no era el de su hijo, mezclado con otro cuerpo que no era el de su hijo. Esa falta, ese desaseo, esa falta de compromiso por parte de las autoridades asusta, sorprende, indigna, por supuesto, y creo que es urgente de atender. Muchos de los testimonios a los que tuviste, pues bueno, la oportunidad de acercarte fue gracias o por medio de las madres buscadoras. Así es. El papel de estas asociaciones, de estos grupos para, pues bueno, buscar a las personas desaparecidas, ¿qué papel tienen en este momento en nuestra sociedad, en un México en donde jóvenes adultos desaparecen con una facilidad impresionante? Son las heroínas y los héroes de este país. Están haciendo lo que las autoridades no quieren hacer y lo que les tocaría hacer a las autoridades. Lo comentaba en la presentación del libro en Ciudad de México mi compañera Pamela Cerdeira, periodista también, que fue muy sonado el grito de independencia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, sí, reconociendo a las mujeres que libraron batallas para la revolución y demás momentos históricos de México, pero en realidad a quienes se debieron de haber nombrado es a las madres buscadoras y a los padres buscadores, que son quienes están removiendo en este país los cadáveres que el Estado no quiere encontrar. ¿Por qué? Porque entonces se suman más homicidios, porque entonces hay que investigar quién los mató, porque no hay estructura, porque no hay infraestructura, porque no hay dinero, o simplemente porque no hay intención de hacerlo. Y ahora, el papel de las autoridades. En el libro, pues bueno, precisamente narras de que autoridades vinieron, hubo cambio hasta de partido político en la gubernatura del estado, PRI, Movimiento Ciudadano, y resulta que nadie sabía nada de lo que pasaba en el Rancho Izaguirre. Así es, parece que es un sistema que se va pudriendo desde la raíz y no llega un liderazgo, ya no importa el color, ya no importa el partido, un liderazgo realmente fuerte que diga, a ver, paremos esta maquinaria de horror, paremos todos estos puntos en los que se ha normalizado la impunidad, en los que ya es común que las cámaras de vigilancia no sirvan cuando se llevan a los jóvenes, que nadie diga nada porque hay tantos desaparecidos en la central de autobuses de Tlaquepaque, por Dios, era para que la ciudad estuviera levantada y el gobierno hubiera paralizado la central de autobuses, no ocurrió. No son casos aislados, como decía algún gobernador, ¿no? Que eran unos cuantos jóvenes y que se habían ido por propia voluntad. Increíble. Y ahora algo importante que también narro en mi libro es cómo a estos jóvenes que son secuestrados para servirle de esclavos al narco, los obligan a grabar videos diciendo que ellos se fueron por su propia
voluntad para servir a los grupos criminales. Son varios los testimonios que señalan en carpetas de investigación, sobre todo, que los toman, los amenazan y les hacen grabar videos absolutamente inverosímiles para sus familias que los conocen. Yo les pregunto a las familias que tenemos, que están viendo este programa, ¿ustedes conocen a sus sobrinos, a sus primos, a sus nietos, a sus hijos? ¿Saben que sería improbable que dejaran su casa para irse a servir a un grupo del crimen organizado? Y en eso también se escuda la autoridad, en decir, a ver, están estas pruebas, ellos se fueron porque quisieron, en vez de ir más allá. Claro. Y va más allá, porque precisamente inicia desde el despojo de un rancho Izaguirre, de algún predio, de alguna casa que es utilizada, pues bueno, para que el crimen organizado vaya y cometa crímenes ahí. Y sí, hay notarios coludidos, hay autoridades coludidas y pues bueno, no pasa nada. A mí me impresionó mucho cuando empezó el tema del rancho Izaguirre. Ajá. En el medio que dirijo, que se llama MX, sacamos la historia de cómo había varios despojos en la zona de Teuchitlán, incluyendo el terreno del rancho Izaguirre. Lo que me llamó la atención fue que después de dar algunas entrevistas a medios electrónicos y en nuestras propias redes sociales de MX, empezaron a escribir muchísimas personas. A mí también me despojaron, a mí también me quitaron mi casa, a mí me quitaron mi terreno, a mí me quitaron mi rancho, con unas historias tan dolorosas de el juez está comprado, el juez está amenazado por los narcotraficantes, personas que perdieron todo su patrimonio en un segundo por criminales que tienen más poder que el propio gobierno y llegaron a quitarles todo. Este es uno de los fenómenos que nos trajo también el tema del rancho Izaguirre, el tema del despojo, pero también pues muchos más fenómenos como esta colusión de fiscalía con criminales, de policía estatal con algunos criminales. En el libro vienen testimonios de policías estatales que señalan cómo funciona esta relación crimen organizado con la misma policía de Jalisco y demás. En fin, una maquinaria absolutamente tétrica, pero a la vez sofisticada, que no hubiera logrado ser sofisticada y casi perfecta, por así decirlo, porque mantienen toda la impunidad, si no tuviera tantos años de maduración. Es decir, esto es algo que se dejó por años y por sexenios crecer. Testigos del Horror es un libro fuerte, un libro crudo, pero que es desafortunadamente la realidad en la que estamos viviendo, no solamente en Jalisco, sino en nuestro país. Lo vas a presentar en esta Feria del Libro. ¿Cuándo es la presentación? Invita por favor al público para que acudan, por supuesto. Sí, la presentación es hoy, miércoles 3 de diciembre. Se presenta a las 4:30 de la tarde aquí en la Expo, donde es la sede de la Feria Internacional del Libro. Va a ser en el Salón H de la Zona Internacional. Repito, Salón H de Zona Internacional. Hoy, miércoles, 4:30 de la tarde. Me presentan Óscar Valderas, que es un gran periodista en temas de narcotráfico también, y Babel Arroyo, que es una gran politóloga, lectora, también la conocen muy bien aquí en Jalisco. Algo que le desees, un mensaje que desees enviar a las familias de personas desaparecidas, a los testimonios que, pues bueno, vienen incluidos aquí en este libro, Sandra. Desde el periodismo hay un gran trabajo de respeto para todas las personas que perdieron un familiar, un ser querido en México y que están haciendo su trabajo por encontrarlas con el abandono o bajo el abandono o el desamparo de las autoridades. Creo que son los héroes y las heroínas de nuestro tiempo y creo que la autoridad tiene que reconocer sí o sí que hay reclutamiento forzado en este país, que es algo que no se ha querido reconocer abiertamente y que se tiene que luchar contra ese fenómeno para que por fin esta época de barbarie acabe. ¿Algo más que podamos hacer nosotros como ciudadanos común y corrientes en el día a día para evitar que estas tragedias sigan creciendo? Lo importante para mí es empezar por el tema de informarse, estar informados. Yo sé que estas historias son difíciles, yo lo he comentado, es como hacer ejercicio. A lo mejor a nadie le gusta ir al gimnasio o a algunos ya sí, etcétera, porque duele, porque cansa, porque es incómodo, porque pues no es lo más placentero, ¿no?, del mundo. Pero leer historias de periodismo que son crudas, que son dolorosas, también es necesario. ¿Por qué? Porque así abona uno la conciencia de la sociedad, lo comparte con el otro y solo así podemos exigirle a las autoridades que investiguen. Sandra, muchas gracias y éxito. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Sandra Romandía, autora de Testigos del Horror. Momento de hacer una pausa, 2 minutos y nosotras regresamos. No le cambie.